Instantes con Marcelo Silva, analista político que nos visita nuevamente en Bolivisión. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Juan Pablo, un gusto, siempre un privilegio estar en Bolivisión. Ya que hablamos, y gracias por el concepto de la cita, algunos dicen que se ha convertido en una festividad de productos casi exclusivamente chinos. ¿Coincides? Bueno, en los hechos sí. Sí, pero debo aclarar y puntualizar, ojalá que se esté cumpliendo la ordenanza y luego una ley municipal que precisamente, y además de manera textual, prohibía la venta de productos chinos, así decía la ley municipal, ¿no? Muy clara en la cita, porque claro, ahí ya pierde la esencia, es decir, se vuelve un mercado común y corriente. Espero que se esté cumpliendo. Yo veo algunas cosas interesantes, ¿no? Una revalorización de ciertas artesanías, pero es ineludible que la gente también busque y encuentre y compre lo chino, desgraciadamente. Aunque no debería ser la esencia. Aunque no debería ser la esencia. Pero bueno, hemos comenzado hablando de miniaturas que se vinculan a la cita. Hablemos ahora de la miniatura de votación que tuvimos el pasado domingo en las elecciones primarias. Ha habido algunas lecturas algo contradictorias aparentemente en el MAS. Primero el vicepresidente, antes del resultado, que aparece y dice que un resultado con una votación inferior al 50% de militantes del MAS sería una preocupación. Luego aparecen varios voceros del MAS, dicen que ha sido una victoria. El presidente acusa y sospecha de la idoneidad del Tribunal Supremo Electoral sobre los resultados. El MAS ha tardado en articular un discurso para asimilar el escaso resultado que recibió el domingo, ¿o qué ha pasado? A ver, permíteme dos puntualizaciones muy rápidas, teóricas, que son absolutamente necesarias. La primera es de que las primarias resuelven asuntos internos en los partidos políticos. Ese es el concepto, es decir, para eso se hace una primaria. Teóricamente, cuando tú tienes en un partido político dos tendencias distintas, tienes dos candidaturas distintas, por ahí tienes una corriente, por decirte, progresista en un partido, una más conservadora, por ahí tienes una visión más de izquierda y tienes otra visión de derecha. Las primarias conceptualmente están hechas para que el militante resuelva ese tipo de conflictos, ¿no? Y vaya el candidato mejor ubicado, ¿no? Entonces, hacer una inferencia de las primarias en un esquema intrapartidario es válido, pero interpartidario ya no tanto, ¿verdad? Porque es un tema muy interno. Primera aclaración. Segunda aclaración chiquitita, es de que para el número de padrón electoral, para el porcentaje de padrón electoral de aquellos militantes inscritos que no llegaban ni al 22%, y lo que vamos a ver en los resultados finales, cuando se establezca que ni el 10% del padrón electoral participó en las primarias, el resultado es completamente intrascendente para octubre del 2019. Hago esas dos aclaraciones y voy directamente a responder tu pregunta. Sobre la primera, perdón, decía una puntualización teórica porque en los hechos no ha ocurrido eso, no ha habido una disputa democrática en ninguno de los partidos políticos ni frentes que se han presentado. Ninguna. Y la segunda es de que como se estaban presentando en el tema de inscritos, de militantes en el padrón electoral, la elección no tiene ningún tipo de inferencia directa en lo que va a pasar en octubre. Esa es una puntualización importante. Sí, porque lo que yo veo es una pelea ahí entre las oposiciones políticas y el gobierno en tratar de mostrar un músculo. Esto no muestra necesariamente con lo que va a pasar en octubre, ¿no? Ahora sí, la respuesta a la pregunta del discurso del MAS. Apostó a la elección, movilizó a la gente. Yo tengo dos hipótesis sobre el fracaso. La primera hipótesis es... De hecho, ya lo llamas un fracaso. Sí, porque apostó. Y desde las elecciones subnacionales de 2015, el referéndum del 21 de febrero de 2016, la elección de autoridades judiciales del 2017, el MAS está peleándose con las urnas. No le está yendo muy bien con las urnas. Y esta es una nueva prueba. Es decir, ellos mismos se pusieron una barrera que no la lograron alcanzar. Eso se llama fracaso. Dos hipótesis. La primera es de que las organizaciones sociales, no solo el MAS como gobierno, sino las organizaciones sociales, los movimientos sociales se han convertido en instancias cupulares que están desconectadas con las bases mismas. Algo que se apuntó el 2015, por ejemplo, fue el hecho de que Edgar Patana era el candidato de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales del Alto, y perdió la elección. ¿Y es porque las organizaciones sociales realmente lo consideraban su candidato? Probablemente no. Entonces,
Yo tengo la idea de que se infló mucho el hecho de que los movimientos y organizaciones sociales, esas cúpulas, tenían el poder de movilizar a muchas bases y eso no se está dando en los hechos, ¿no? De hecho, los resultados nos dicen que la mayor movilización y respaldo interno en el MAS se dio en el trópico de Cochabamba, resultado lógico, pero pobrísimos resultados en el occidente del país. Centros mineros, muy pobre, ¿no? Es decir, no hubo ese llamado y esa articulación. Y la segunda hipótesis es un jalón de orejas para el Tribunal Supremo Electoral, si es que realmente existe. Yo creo que el MAS nunca llegó al 1.000.000 de militantes. Yo creo que el padrón de los partidos políticos, incluyendo al MAS, está inflado. Está inflado. Es decir, que los partidos políticos no tienen la militancia que dicen tener. Recordemos que hay un antecedente grave para ello. Y es de que cuando el Tribunal Supremo Electoral publicó el padrón electoral de los partidos políticos, fueron miles y miles y miles de ciudadanos los que dijeron y se sorprendieron, yo no estoy en este partido político y demás. Probablemente muchos otros o se han visto forzados a militar en un partido político por mantener la pega, etcétera, o directamente no se han dado la molestia de presentar la carta, hacer la cartita vía web, etcétera, etcétera, y nunca han asumido una militancia que por supuesto no tienen. Entonces, este es un llamado de atención al Tribunal Supremo Electoral, porque es necesario, uno, biometrizar el padrón de los partidos políticos. Primer elemento y primera tarea que debió hacerse. Segundo elemento, hay que depurar esas listas. Yo creo que la ley y fundamentalmente la reglamentación del Tribunal Supremo Electoral es como en las elecciones. Tú no participas en la elección de una primaria de un partido político, en la siguiente estás depurado como militante, ¿no? Porque el ser militante no solamente implica derechos, sino también implica obligaciones de participar. Entonces tú necesitas entrar a un trabajo muy serio, porque no solamente estás hablando de un proceso que infla tu padrón electoral en general y lo puede distorsionar, sino que también ahora ya tienes en la ley el hecho de que las primarias se han vuelto en un elemento constitutivo de la democracia boliviana. Una tarea pendiente para el tribunal. Ahora, sobre la pregunta del MAS, ¿está perdiendo reflejos políticos? Tardó algunas horas en articular un discurso único entre sus voceros para acabar en la afirmación del vicepresidente, radical como siempre, en sentido de que quienes no tienen la militancia, el número del MAS no son nada, es lo que dijo hoy. ¿Por qué esa demora en el reflejo político para articular un discurso único ante la derrota? Lo que pasa es que fue el mismo vicepresidente el que se puso la barrera alta. Es decir, nadie había puesto un parámetro hasta antes que hable el presidente, es decir, quién iba a ganar o quién iba a perder la elección. O de lo que esperaba el MAS. ¿Verdad? Es eso. El vicepresidente dijo, me voy a preocupar si no sacamos más del 50%. Y eso es lo que pasó. Fue un golpe muy duro en el sentido de que se esperaba mucho. El MAS pensaba instaurar un imaginario político en el sentido de que se volvía a convertir en ese partido electoralmente imbatible, ¿verdad? Con mucha distancia, con mucha fuerza. Y en los hechos, en relación a la militancia de los otros partidos, lo es. Tampoco hay que negar, son 400.000 militantes que fueron, ¿verdad?, contra 6.000, 7.000 de otros partidos políticos. Pero la realidad es muy diferente en las urnas y eso es lo que nunca se asimiló. Eso fue a lo que cayeron los partidos de las oposiciones políticas también. Es decir, las internas, insisto, son para dilucidar temas internos, las primarias, no son para darte un parámetro. ¿Tú crees que el MAS va a tener 400.000 votos en la elección del 2019? No, yo creo que va a llegar al 1.000.000 con mucha facilidad de electores. No necesitaba mostrar esa fuerza electoral. ¿Tú crees que Carlos Mesa va a tener en octubre del 2019 4.200 votos, como los ha tenido? Por supuesto que no, probablemente pase el 1.000.000 de votos también. Sin duda, fenómenos distintos. No, son fenómenos absolutamente distintos. Ahora, ¿qué pasa con la oposición? Algunos dicen que su discurso también ha sido relativamente cómodo, no convocamos a nuestra militancia, que voten algunas personas y nos lavamos la mano en este proceso. ¿Apuntó en la dirección correcta y obtuvo el resultado correcto? Yo creo que, mira, después de lo que ha pasado el domingo 27 de enero,
las cosas no se han modificado en absoluto en lo que significa el escenario electoral de octubre de 2019. Y ese escenario para mí es el siguiente. Tú vas a tener dos fuerzas políticas que van a concentrar al menos entre el 80 y el 85% del electorado. Lo que nos dijiste en diciembre del año pasado. Comportamiento electoral que además se ha dado en las últimas elecciones. A mi criterio, esos candidatos que van a concentrar esa votación van a ser Evo Morales, sorpresa en absoluto, y Carlos Mesa, que en este momento es el mejor posicionado de los partidos de oposición política, es el que mejor imagen tiene, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Los demás partidos políticos, probablemente demócratas, ¿no?, alcance a tener una votación más pequeña que le permita tener algún tipo de representación parlamentaria. Pero muchos otros de los 9 que han participado en esta primaria seguramente se bajarán del carro porque tienen en riesgo grande perder la personería jurídica de sus partidos políticos. Pregúntenle al FRI si no es importante tener una personería jurídica que te permite de alguna manera negociar con alguna figura, tener más réditos, olvidándote además el tema de que existe financiamiento ahora vigente para los partidos políticos. No es directo, ¿verdad? Pero hay financiamiento, es decir, el Tribunal Supremo Electoral te va a dar plata según tu votación equitativa en principio, pero luego también según tu votación para que hagas actos de capacitación, para que tengas publicidad en la televisión, etcétera, etcétera. En otras palabras, puede ser, y quizás exagero un poco, pero quizás corresponda a la figura, casi absurdo seguir insistiendo en analizar una experiencia fallida como las primarias del domingo, cuando lo que se viene por delante es la elección en serio. No hay una inferencia directa, ¿no? Ahora, la ley de organizaciones políticas ha fallado en sus objetivos, ¿no? Hay que hacer modificaciones urgentes a esa ley, urgente. A ver, una primera, por ejemplo, es de que se debe permitir a los militantes de los partidos políticos, con ciertos requisitos, poder establecer ellos mismos sus propias candidaturas, ¿no? Yo qué sé, según el número de padrón, me estoy imaginando, ¿no? Y la recolección de firmas, que estos candidatos puedan inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral. Eso significa que te saltan una cúpula partidaria, ¿no? Es decir, tú, Juan Pablo, militante de tal partido, puedes recolectar la firma de tantos militantes, no necesites el aval de tu jefe de partido, no necesites de tu dirigencia, puedes inscribir directamente ante el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral revisa y tendrías tu candidatura. ¡Ah, caramba! Esa es otra cosa distinta. Segunda modificación. Si no hay más de 2 binomios, primero la ley debería obligar a que al menos existan 2 binomios. Pero si no hubiesen más de 2 binomios, pues es la siguiente alternativa, no deberían realizarse primarias, porque eso es absurdo. Las primarias es un proceso de elección. El domingo nadie eligió absolutamente nada. Y la tercera modificación urgente que se debe hacer es el tema de la equidad, que ya no es equidad en la ley de organizaciones políticas, es la paridad en el tema género. Y eso significa que si tu binomio contiene al presidente, al candidato presidencial como hombre, tiene que tener obligatoriamente a la candidata mujer como candidata vicepresidencial y viceversa. Esos son elementos que deben hacerse de modificación urgente en la ley de organizaciones políticas, si no vamos a ir participando de año en año en estas charadas o en cada periodo de elecciones en estas charadas. En otras palabras, el resultado de las elecciones del domingo políticamente no es relevante, pero sí puede serlo desde el punto de vista de la necesidad de estos ajustes a la ley de partidos políticos, sí, que quizás sea el único resultado saludable, entre comillas. Sí. Ahora, si tú analizas, claro, el tema es que los partidos políticos, todos, oficialismo y oposición, son altamente conservadores. Primero, que la ley de organizaciones políticas le devuelve al partido el monopolio de la representación política, cuando lo ideal hubiese sido que los partidos puedan aperturarse, además por la ley, a plataformas ciudadanas, organizaciones ciudadanas, etcétera, etcétera. No, otra vez el partido. Tú puedes ser el mejor dirigente, puedes ser el mejor vecino, pero si quieres hacer política, quieres tener un cargo de representación en un proceso nacional, tienes que inscribirte o irte a un partido político. O sea, otra vez un retroceso del monopolio de los partidos políticos. Primer elemento importante. Y segundo elemento que me parece fundamental y que no volvería conservadores a los partidos, es el hecho de que si tú analizas los resultados de las primarias, ¿qué tal si hubiera habido un candidato alterno a Evo Morales en el MAS? Dentro del MAS. Evo Morales alcanza el 36%, ¿no? La participación, por supuesto, es algo mayor. Pero
¿Acaso eso tal vez no hubiese motivado la participación de otras corrientes y facciones del MAS? ¿Qué tal si hubiese participado otro candidato aparte de Carlos Mesa en el FRI? Probablemente un nostálgico del FRI de Motete Zamora. ¿Acaso esto no te hubiese hecho muy interesante, muy motivante el hecho de que la militancia vote? ¿Qué tal si Norma Piero hubiese podido ser candidata junto a Jaime Paz Zamora y hubiese enarbolado un discurso de género? ¿Acaso no hubiese sido interesante en la militancia del Partido Demócrata Cristiano el tema de la votación? Y podemos poner N ejemplos más. Por lo tanto, la ley tiene que ser mucho más flexible con aquellos militantes para que puedan inscribir directamente sus candidaturas y, por supuesto, prohibir que se haga o desechar la elección primaria si es que no tienes más de 2000 años. Para que tengamos en síntesis una verdadera elección y no una no elección como la que tuvimos el domingo. Pero además con consecuencias claras y nítidas. Ese es tu semillero, pues. Podrás perder. Si alguien se hubiese parado frente a Evo Morales, probablemente hubiese perdido la elección, hubiese sido mucho. Pero está generando un nuevo liderazgo. Está generando una nueva corriente. Eso es lo que pretende la ley de organizaciones políticas. ¿Será una experiencia para que los partidos maduren y se democraticen internamente o será otro saludo a la bandera que será olvidado por el fragor de los próximos 9 meses de campaña electoral? Mira, yo pienso que ya hablar de las primarias como experiencia y modificación a la ley de organizaciones políticas hasta que tengamos la elección es inútil. Esta charla, esta discusión, este debate tendrá que ser trasladado a después del periodo electoral para poder ver qué es lo que se puede modificar. Pero además habrá un elemento central también. Y este elemento central es la credibilidad que pueda tener el Tribunal Supremo Electoral, que tú lo mencionabas en la entradita, en la introducción. Oye, no los quieren los partidos de oposición a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Pero ya no los quiere el presidente o no confía en ellos. ¿Será una sospecha sincera o una sospecha artificial? Si los miembros del Tribunal Supremo Electoral tienen una conciencia democrática y de responsabilidad institucional, además de credibilidad, que se debería ser el legado más importante, oye, si no me creen estos y tampoco me cree este, es mejor que me vaya. Porque el momento en que yo saque el resultado de las elecciones de octubre, que pueda favorecer a uno o a otro, y que por ahí sea un resultado de una elección muy cerrada, Juan Pablo, está en el cálculo de que 2 o 3% podría definirte si alguien puede ser presidente en primera vuelta o no, si va a haber segunda vuelta o no. O sea, puede ser la posibilidad. Si alguien no cree en el Tribunal Supremo Electoral, todos no van a creer en el resultado de la elección. Yo creo que lo que ha dicho el presidente Morales debe ser aprovechado por las instancias de su partido y por supuesto por las oposiciones políticas para de una vez hacer un pacto político y reformar, recomponer el Tribunal Supremo Electoral. Tareas para el presente y para el próximo futuro, porque, bien lo decía Marcelo, las elecciones primarias están prácticamente enterradas. Gracias, Marcelo. Ya nos ocuparemos en el largo proceso electoral que viene por delante de otros temas como algunos de los que hemos mencionado. Muy, muy largo. Muchas gracias, Juan Pablo. Seguro que sí. Vámonos ahora a un corte, paréntesis en hora 23. Nos ocupamos luego de algunos de los temas